Capítulo 2. Antecedentes, parte 1. El descubrimiento de la columna de luz, el portal que conecta la Tierra con otro mundo, ocurrió en junio de 1905, año 38 de la era Meiji. Fue a finales de la guerra ruso-japonesa, poco después de que la flota combinada de Japón aniquilara literalmente a la flota del Báltico de Rusia en la batalla de Tsushima. La columna de luz apareció a 200 millas náuticas de las islas principales de Japón, pero emitía tal resplandor que, durante la noche, podía divisarse incluso desde la costa japonesa. Por ello, apenas un día después de su aparición, fue confirmada por barcos pesqueros y de carga que se encontraban en la zona, quienes informaron de inmediato a la Armada Imperial. Aunque ya habían derrotado a la flota del Báltico, la Armada japonesa se mantuvo en alerta máxima pensando, ¿y si se trata de una nueva arma rusa? Sin embargo, lo que vio el crucero que acudió de emergencia al lugar fue, literalmente, una columna de luz. En una época donde las comunicaciones por radio apenas comenzaban a utilizarse, se perdió casi una semana intercambiando mensajes sobre la veracidad de la información. Finalmente, el gobierno japonés envió de inmediato buques de la Armada transportando a académicos reclutados de urgencia de la Universidad Imperial de Tokio y otras instituciones para iniciar una investigación. El estudio de la columna de luz se prolongó por más de un mes, incluyendo períodos de interrupción debido al mal tiempo. No obstante, al final no lograron descifrar por qué había aparecido ni cuál era su estructura. Lo único que quedó claro fue que, sin importar qué tan agitado estuviera el mar o si pasaba un tifón, la columna permanecía inamovible en el mismo lugar. Y hubo algo más. Una información increíble traída por una investigación interna realizada por voluntarios que se adentraron en la columna utilizando una lancha a motor. Al atravesar la columna, sales a un mar completamente distinto del lugar por donde entraste. Ante este reporte, nadie podía creer lo que oía. Significaba que la columna de luz era una entrada hacia algún lugar. Sin embargo, para determinar a dónde conectaba, se requería una investigación mucho más detallada. Al llegar agosto, otras naciones además de Japón se percataron de la existencia de la columna. Después de todo, al ser tan brillante, era fácil de avistar en alta mar. Sin embargo, el gobierno japonés rechazó inicialmente cualquier intervención extranjera bajo el argumento de que la seguridad no estaba garantizada. Durante ese tiempo se llevó a cabo lo que más tarde pasaría a la historia como la primera expedición de reconocimiento. Para esta misión, la Armada Imperial movilizó a los acorazados Zhenyuan y Fuso, que aunque eran modelos antiguos, seguían siendo buques de guerra. El Zhenyuan era un acorazado capturado a la dinastía Qing durante la guerra sino-japonesa. El Fuso era un buque viejo construido hacía casi 20 años. Ambos tenían armamento decente, pero su obsolescencia estaba tan avanzada que no sería una gran pérdida si llegaran a hundirse. La tripulación y los investigadores asignados eran todos voluntarios que aceptaron la misión sabiendo que podrían no regresar. Zarparon incluso habiendo redactado sus testamentos. Fue el 15 de agosto cuando los dos buques se adentraron en la columna de luz. Tras cruzarla, la comunicación con ambas naves se cortó por completo. Era imposible enviar señales telegráficas desde el otro lado del portal hacia este, por lo que el gobierno y el ejército no tuvieron más remedio que esperar y rezar por su regreso. Tras poco más de un mes de espera, los dos barcos regresaron sanos y salvos con noticias alentadoras. Hay una isla gigante a unas 50 millas náuticas al norte de la salida del portal. Se requiere una investigación detallada, pero la isla parece estar deshabitada y cuenta con prometedores recursos minerales. El gobierno japonés estalló en júbilo. Si la isla descubierta estaba deshabitada y era rica en minerales, significaba que el imperio del Japón había obtenido un nuevo territorio con recursos propios. Esto sucedió justo cuando, en la lejana Portsmouth, Estados Unidos, la delegación plenipotenciaria japonesa luchaba arduamente en las negociaciones de paz para obtener cesiones territoriales e indemnizaciones por parte de Rusia. El gobierno organizó rápidamente una segunda expedición para realizar un estudio más profundo de las islas descubiertas. En esta ocasión, la magnitud de la investigación sobre recursos, flora y fauna superó la capacidad de los investigadores japoneses, por lo que finalmente se contrató a expertos extranjeros, a quienes se les había prohibido el acceso hasta entonces, para unirse al grupo. Casi al mismo tiempo que el envío de esta expedición, el gobierno japonés anunció masivamente la existencia de la columna y de la isla al otro lado, buscando desviar la atención pública de las crecientes protestas nacionales en contra del Tratado de Paz. Como resultado de la guerra ruso-japonesa, Japón no logró obtener el territorio ni las indemnizaciones que el pueblo esperaba.
Sin embargo, de un lugar inesperado, les había caído un nuevo territorio y recursos equivalentes a una indemnización de guerra. El entusiasmo de los ciudadanos se volcó hacia esta isla desconocida. Si la investigación fallaba o la columna desaparecía, el gobierno japonés quedaría acorralado sin salida. Era una apuesta de todo o nada, un camino sin retorno. Tras más de medio año de investigación, se confirmó la noticia que tanto esperaban. La isla estaba totalmente deshabitada, era más grande que las regiones de Shikoku y Kyushu juntas, y poseía vastas reservas de petróleo, carbón, hierro y cobre, recursos que escaseaban en Japón. El gobierno japonés había ganado la apuesta. El pueblo japonés estaba eufórico. Decían que era un regalo de Dios para nosotros, que hemos logrado la modernización tras soportar innumerables pruebas y triunfar en 2 grandes guerras. Creían que con este nuevo territorio y sus recursos, Japón se convertiría en una nación cada vez más fuerte y próspera. Sin embargo, las cosas no serían tan sencillas. El descubrimiento de este mundo paralelo y su isla fue recibido con asombro por todo el globo, y las grandes potencias no pudieron evitar extender sus tentáculos. Naturalmente, las potencias como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia comenzaron a moverse para arrebatar una parte de esos beneficios. Estados Unidos y Gran Bretaña, actuando como aliados de Japón, mediadores de la paz y, sobre todo, como los principales compradores de la deuda pública japonesa, el punto más débil de Japón en ese momento, propusieron el libre tránsito hacia el otro mundo y el desarrollo conjunto, término elegante para reparto de intereses, del nuevo territorio. Alemania y Francia, que estaban en plena expansión hacia Asia, presentaron propuestas similares. Dado que ambos países eran más cercanos a Rusia, ofrecieron como señuelo la cesión de parte de sus colonias existentes o un apoyo generoso en nuevas tecnologías y armamento militar. Incluso Rusia, el enemigo de ayer, actuó como si las recientes negociaciones territoriales y de indemnización en la conferencia de Portsmouth no hubieran ocurrido. Propusieron ceder más derechos en el norte de Sajalín y Manchuria, e incluso llegar a una alianza, con tal de participar en el desarrollo conjunto. Lo que tanto atraía a las potencias era que los recursos de la isla, aunque eran estimaciones, parecían ser de una calidad excelente y en cantidades masivas. Además, si una sola isla tenía tantos recursos, la expectativa de que hubiera más por descubrir en esa nueva frontera era inmensa. Por su parte, Japón no quería que le arrebataran el territorio y los recursos que habían caído en sus manos. Sin embargo, era una realidad que, con el poder nacional de aquel entonces, realizar el desarrollo por cuenta propia era imposible. Aunque habían ganado 2 guerras, el costo había agotado el poder del país, especialmente sus finanzas, y la nación seguía siendo pobre. Aún así, no podían simplemente decir claro, adelante de forma gratuita. Así comenzó una feroz guerra diplomática entre Japón y las demás naciones. Japón luchaba por asegurar ante el mundo la soberanía de la isla y sus recursos, protegiendo sus intereses lo más posible. Mientras tanto, las potencias se desvivían por obtener beneficios y, de ser posible, arrebatarle la propiedad de la isla a Japón. Esta batalla diplomática duró poco más de un año. Las naciones utilizaron todas las tácticas posibles, desde debates acalorados en foros diplomáticos oficiales, hasta la diplomacia de cañonero movilizando buques de guerra, o alianzas informales bajo la premisa de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Finalmente, se llegó a un acuerdo. La comunidad internacional reconoció la isla como territorio japonés y aceptó que Japón administrara la columna de luz frente a Shimonoseki. A cambio, los países firmantes del acuerdo, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Alemania, obtuvieron derechos de explotación bajo el nombre de desarrollo conjunto. Tras muchas idas y venidas, el 1 de agosto de 1907, el nuevo territorio incorporado oficialmente al dominio del Imperio del Japón fue bautizado por orden del emperador Meiji como Shinkaido, y la isla principal, donde se estableció la oficina de gobierno, fue llamada Isla Reimei. 2 años después de su descubrimiento, el desarrollo de Shinkaido comenzó formalmente. Personas y suministros necesarios para el desarrollo llegaron masivamente desde Japón y desde los países que obtuvieron derechos. El desarrollo avanzó a un ritmo vertiginoso. Se perforaron pozos petroleros, se abrieron minas de carbón y la extracción de hierro y cobre progresó de forma constante. Tal como predijo el gobierno japonés, gracias a la inversión de capital extranjero, Shinkaido se desarrolló a una velocidad asombrosa. Al principio, algunos señalaron la posibilidad de que la columna de luz desapareciera de repente, argumentando que el desarrollo de Shinkaido era una inversión demasiado arriesgada.
Sin embargo, pasó un año, luego 2, y hasta 5, sin que la columna diera señales de desaparecer. Al contrario, siguió transportando a personas en busca de nuevos sueños y permitiendo la salida de los recursos extraídos del otro mundo. Shinkaido no solo estaba bendecida con recursos minerales. También contaba con suelos fértiles, un clima estable gracias a las corrientes marinas y una naturaleza virgen intacta, lo que permitió el desarrollo de la agricultura, la silvicultura y la pesca. Por esta razón, muchos agricultores y pescadores japoneses emigraron a estas tierras. Existía la posibilidad de que algún día no pudieran regresar, pero las tierras fértiles de Shinkaido eran tan atractivas que ese temor quedaba en segundo plano. Con el aumento de la población, también avanzó el desarrollo de la infraestructura social. Aunque Shinkaido era territorio legítimo japonés, se establecieron numerosas empresas de las potencias que aseguraron sus derechos, lo que resultó en un gran número de residentes extranjeros. Se formaron barrios extranjeros en la isla, y las empresas internacionales, con permiso del gobierno regional, realizaron cuantiosas inversiones en infraestructura. Naturalmente, dado que cada país aportaba su tecnología de vanguardia para presumir su poder, se generó una competencia de desarrollo. En medio del progreso de Shinkaido, estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Japón rechazó las repetidas peticiones de su aliado, Gran Bretaña, para enviar tropas y mantuvo una neutralidad estricta durante todo el conflicto. Esto fue considerado una victoria diplomática para Alemania. Durante la competencia por expandirse en Shinkaido, Alemania había prometido a Japón financiamiento a gran escala y transferencia de tecnología tanto militar como civil, logrando que Japón se mantuviera al margen de la guerra. Es más, al iniciar el conflicto, Alemania llegó al extremo de ceder las Islas Marianas y Qingdao a Japón. Oficialmente, esta cesión se presentó como un intercambio por excedentes de derechos de desarrollo en Shinkaido, pero en realidad fue una estratagema para asegurar que sus bases en el Oriente y el Pacífico se mantuvieran a salvo. La Primera Guerra Mundial terminó en 1919 con un armisticio en condiciones algo desfavorables para Alemania tras la entrada de Estados Unidos en el conflicto, pero Alemania logró mantener su actividad económica utilizando las Islas Marianas, Qingdao y sus empresas en Shinkaido como bases en el extranjero. Debido a esto, durante toda la Primera Guerra Mundial, las empresas de países beligerantes como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Francia continuaron operando juntas en Shinkaido sin interrupciones. Fin del capítulo 2. El link a la historia del autor estará en la descripción.